Saludos muchachos, este es el primer tema que ustedes van a ver en lo que es este primer lapso, ahora que están en cuarto año, que se llama función cúbica. Anteriormente, en tercer año, empezamos trabajando lo que fueron la función afín o función lineal y también trabajamos lo que fue la función cuadrática. Para eso se hizo un estudio completo de cada una de ellas y bueno, ya ustedes más o menos deben dominar eso. En este primer lapso de este año escolar, ahora que están en cuarto año, vamos a seguir con el tema de funciones. El tema de funciones es bastante amplio, de por sí se llevará todo el primer lapso y parte del segundo, los primeros temas, puesto que el tema de las funciones es bastante extenso. Entonces, la que vamos a estudiar en este primer tema es función cúbica. Ya ustedes debieron haber investigado varios de los conceptos que ya se les envió sobre función cúbica. En este caso, para decirlo de una manera sencilla, función cúbica es aquella que tiene esta forma, en donde tenemos más menos ax3, más menos bx2, más menos cx, más menos d, en donde se llama función cúbica porque el máximo exponente que encontramos en la función es el 3, es decir, el exponente cúbico, que es el 3. Entonces, eso es, digamos, la principal característica por la cual se llama función cúbica. A partir de ello, ella tiene varias características que ustedes ya la debieron haber investigado. Y bueno, lo que queda es realizar un estudio completo de eso. También se toma en cuenta que el A, el B, el C y el D, como ustedes pueden ver, tienen signo más o signo menos. Eso se les explicó que el valor de A, B, C y D pueden ser números cualquiera, y como pueden ser números cualquiera, pueden ser positivos o negativos. Por eso es que se le ven los dos signos, porque puede tener uno de los signos o el otro de los signos. Entonces, ya sabiendo eso, vamos con este primer ejercicio que dice hallar el estudio completo de la siguiente función cúbica. Y le muestran esta función cúbica que tienen acá. En esta función cúbica podemos ver que nos las describen de la siguiente manera: x3 más 6x2 más 9x más 0. Ya sabemos que el valor de D es 0 positivo, el valor de C es 9 positivo, el valor de B es 6 positivo y el valor de A, aunque no se ve, es 1 positivo sobreentendido. Entonces, como vemos que esta función que nos están mostrando cumple con las características de la función cúbica, entonces simplemente tenemos que realizar el estudio completo que consta o que comprende todos estos ítems que tenemos acá. El primero es la gráfica, el segundo es decir si es creciente o decreciente, que eso ya ustedes lo deben saber porque lo investigaron. También está el tercer ítem, que es punto de corte en Y, luego puntos de corte en X, por lo general son varios puntos de corte en X, y el dominio y rango, que eso lo vienen viendo desde la función afín. Sabiendo eso, entonces vamos a empezar con el primer ítem, que es el de la gráfica. La gráfica se hace en el plano cartesiano que vemos acá, pero ya sabemos que para nosotros poder hallar la gráfica debemos empezar a buscar los valores de la tabla de valores digamos, correspondientemente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la tabla de valores. Ahora, a diferencia de la función afín y de la función cuadrática, que las vimos en el año pasado, en la tabla de valores para la función cúbica, yo les voy a dar los valores de X que ustedes van a usar. En lo que fue la función afín y la función cuadrática, yo les decía a ustedes que ustedes escogieran los valores. En este caso, en la función cúbica, ustedes no van a escoger los valores se los voy a dar yo. Entonces, sabiendo eso, yo le voy a dar los valores de X
y ustedes tienen que conseguir los valores de y. Entonces, sabiendo esto, empezamos a conseguir los valores de y para cada uno de los valores de x. Entonces, el primero que tenemos aquí, x, cuando x vale menos 4, ¿cuánto valdría y? Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el valor de x menos 4, para entonces determinar el valor de y para cuando x vale menos 4. Entonces, colocamos primero acá x igual a menos 4, que es el primero que nosotros vamos a buscar. X igual a menos 4. Cuando x es igual a menos 4, ¿cuánto vale y? Es la pregunta. Entonces aquí lo sacamos. Y igual y colocamos toda nuestra función inicial que nos dieron, que sería en este caso x3 más 6x2 más 9x más 0, que es la función inicial que nos dieron. Tal cual la coloco. Eso es lo primero que debo hacer, colocar la función inicial. Luego de eso, lo que tengo que hacer es sustituir todas las x que hay ahí por el valor de x que yo estoy trabajando en este caso. Entonces, el primer valor de x que yo voy a trabajar es el menos 4, es decir, que donde yo vea la x, quito la x y coloco el menos 4. Entonces me daría algo así. Y igual, y aquí consigo la primera x, entonces abro paréntesis y coloco el 3, que es la elevación. Dentro de este paréntesis yo voy a colocar la sustitución. Entonces, seguimos acá. Antes de colocar la sustitución, simplemente voy a ir abriendo los paréntesis. Luego viene más 6, y aquí hay otra x, coloco otro paréntesis, indicando que ahí va a haber una sustitución. Y como eso estaba elevado a la 2, el 2 de elevación se mantiene. Luego coloco más 9, que es el que está ahí, y aquí abro otro paréntesis, indicando que ahí había una x y esa va a ser sustituida, por lo cual dejo el paréntesis abierto. Y luego coloco el más 0 al cual no le estamos haciendo nada. Ya teniendo eso, entonces hago las sustituciones. Aquí era donde estaba la primera x, aquí era donde estaba la segunda x, aquí era donde estaba la tercera x, y este es el término independiente que es el 0. Entonces, en estos espacios es donde yo voy a colocar el valor con el que estoy trabajando de x. Entonces aquí voy a ir colocando menos 4, aquí también voy a colocar menos 4, aquí también voy a colocar menos 4 y empiezo a resolver. A partir de ahí, lo primero que tengo que resolver son las potencias. Entonces, empezamos primero con las potencias, y como solo estamos resolviendo las potencias, los demás números no se tocan o no se modifican. Entonces, resolvemos la primera potencia. Cuando nosotros resolvemos cada una de las potencias, nosotros debemos saber que, por ejemplo, en esta me dice que es menos 4 a la 3. Menos 4 a la 3 lo que me está diciendo es que el menos 4 se va a repetir 3 veces. Es decir, va a ser menos 4 por menos 4 por menos 4. El menos 4 repitiéndose 3 veces. Entonces, como el menos 4 se está repitiendo 3 veces, debo multiplicar 3 veces los signos y 3 veces los números. Si yo multiplico los signos, me daría más por más, pues menos por menos daría más, que es menos 4 por menos 4 por menos 4. Los dos primeros son menos por menos, que me da más, y ese más por el último menos me daría menos. Y luego resuelvo la multiplicación de los 3 números 4 que se están repitiendo, que serían 4 por 4 por 4. Ya multipliqué los signos y al multiplicar los signos me dio negativo. Ahora al multiplicar los números sería 4 por 4 16 y 16 por 4 me daría algo así como 64. En este caso
colocaríamos 64. Al multiplicar los signos me da negativo y al multiplicar los números me da 64, es decir que el resultado de esta potencia es menos 64. A partir de allí, entonces pasamos al otro. El más 6 no le estamos haciendo nada, por lo cual lo colocamos tal cual como está. Y resolvemos la potencia que está al lado, que sería menos 4 a la 2. Menos 4 a la 2 es menos 4 por menos 4, es decir, el menos 4 repitiéndose dos veces. Como el menos 4 se está repitiendo dos veces, sería menos 4 por menos 4. Multiplicamos los signos, menos por menos me daría más, y multiplicamos los números, 4 por 4 me daría 16. Por lo cual el resultado de menos 4 a la 2 da 16 positivo. Luego viene este término que está aquí, que por ahora lo vamos a colocar tal cual como está, porque este no tiene elevación. Sería 9 por menos 4 y el más 0 al cual no se le está haciendo nada. A partir de allí entonces empezamos a resolver los que tienen multiplicación, mientras que los demás los dejamos tal cual como está. Sería y igual, el 64 negativo se queda tal cual como está, no se modifica aún. Luego de eso multiplicamos aquí el 16 por 6, que eso me daría 96, 16 por 6 o 6 por 16, y más por más me daría más, entonces sería más 96. Teniendo eso, pasamos al siguiente término. En el siguiente término es más por menos, me daría menos, y 9 por 4 me da 36. Multipliqué los signos primero y luego multipliqué los números. Y ya después de eso lo que me falta es colocar el 0, que es, digamos, lo último que tengo allí. Ahora, si nosotros agrupamos los valores negativos, serían 64 negativo y el 36 negativo, notamos que estos dos son signos iguales. Y signos iguales se suman y se coloca el mismo signo con el que se está trabajando. Como estos son signos iguales, entonces yo sumo 64 más 36. Entonces sumamos 4 y 6 me da 10. Coloco el 0 y llevo una. 6 y 3 son 9 y una que llevo son 10. Y como ambos son negativos, el resultado es negativo también. Es decir que la suma de los negativos me dio menos 100. Que son signos iguales, se suman y se coloca el mismo signo con el que se estaba trabajando. Y lo mismo hago con los positivos. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Y al sumar 96 más 0 me da 96. Al tener este resultado, lo único que me falta es resolver acá abajo. Acá abajo nos encontramos con que son signos diferentes. Y signos diferentes, ya ustedes saben, signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto. Por lo cual, en estos dos, como son signos diferentes, restamos 100 menos 96 y me da 4. Y el signo del mayor es negativo, por lo cual entonces me daría menos 4. Este es el valor de y cuando x vale menos 4. Cuando x vale menos 4, y vale menos 4 también. Cuando x vale menos 4, y vale menos 4 del mismo modo. Así como hicimos las sustituciones acá, así vamos a ir resolviendo cada uno de los ítems o cada uno de los números o valores en x. Vamos a irlo sustituyendo en la función inicial para que entonces me vaya arrojando los valores de y que necesito para la tabla y para poder entonces realizar la gráfica que me interesa. Bien,
Ya habiendo realizado este cálculo que nosotros tenemos acá, entonces aquí en el resto de lo que vemos hemos hecho ya los cálculos de los demás valores de la tabla. Aquí tenemos cuando x es igual a menos 3, entonces donde estaba la x sustituimos por el menos 3 y sacamos las cuentas del mismo modo en que lo hicimos en el anterior. Sacamos las cuentas, aquí menos 3 a la 3 da menos 27, aquí sustituimos el menos 3 y menos 3 a la 2 da 9 positivo, aquí esto se quedó igual y el 0 se quedó igual, el 27 baja tal cual, el 6 por 9 da 54, el 9 por menos 3 da menos 27 y el 0. Sumamos los dos que eran signos negativos, da 54, menos 54 da 0. Del mismo modo en que resolvimos el primero y el segundo, se resuelven todos los demás y con cada uno de los resultados se va llenando lo que es esta tabla de valores. Ahora, el único valor que falta es, en este caso, x igual a 2 positivo. ¿Cuánto daría en y? Entonces, lo vamos a resolver acá para entonces haber visualizado cómo se resuelve cuando el número es negativo y cuando el número es positivo. Entonces, cuando x es igual a 2, copiamos toda nuestra función inicial y luego empezamos a sustituir. En este caso sería y igual, aquí x a la 3 lo sustituyo por 2 a la 3, luego más 6, aquí va x a la 2, lo sustituyo por 2 a la 2, luego más 9 por el 2 más 0, que se queda como término independiente. Y luego de allí lo que tengo es que sacar cuenta. En este caso, 2 a la 3 es 2 repitiéndose 3 veces. 2 por 2 por 2. El 2 repitiéndose 3 veces. Entonces 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Ese es el resultado de la potencia. Luego aquí colocamos más 6 y aquí resolvemos la otra potencia que es 2 a la 2. 2 a la 2 es 2 repitiéndose 2 veces, por lo cual me daría 4. Luego aquí podemos resolver de una vez, es 9 por 2, da, en este caso, bueno, vamos a colocarlo aquí abajo tal cual como está para ir cumpliendo el orden. Serían 9 por el 2 más el 0. Entonces resolvemos ahora las multiplicaciones, el 8 queda tal cual como está, 4 por 6 da 24, luego de eso 2 por 9 da 18 positivo y el último es el 0. Y al sumar, entonces me daría, en este caso, 24, 8 y 24 me daría 32. Y 32 más 8 me daría 40. Y 10 que llevo son 50 en este caso. Entonces el resultado que me daría aquí sería 50. Entonces, usted lo puede sacar como usted quiera, los dos primeros, los dos últimos, pero le debería dar 50. 8 y 8 da 16 y 4 son 20 y 1 y 2 son 3 y 2 que llevo son 5. Es decir que efectivamente y vale 50. Entonces ya sabríamos que para x igual a 2, y vale 50. Y eso es, digamos, lo que me ayuda a verificar si los cálculos que yo estoy haciendo están correctos. Entonces, aquí están todos calculados y ya llenamos la tabla de valores. Entonces, ya que tenemos la tabla de valores, como ya lo hemos trabajado antes, empezamos entonces a buscar cada uno de esos puntos en la gráfica. El primer punto que nos dicen a nosotros es este, menos 4 de x con menos 4 de y. Veamos que en el plano cartesiano, lo que es el eje horizontal, que es el eje de las abscisas, el eje horizontal representa a las x, y el eje vertical, que es el eje de las ordenadas, representa a las y.
Entonces vamos a buscar en x menos 4, que es este punto que está acá, y debe unirse, en dado caso, con en este caso, este es x menos 4, y debe unirse con y menos 4. Entonces aquí el eje y está dispuesto en números de 2 en 2, por lo cual aquí tenemos 2, menos 2 positivo, pues menos 2 mejor dicho, disculpen, aquí tenemos menos 2 y aquí tenemos el menos 4 que es el que nos están pidiendo, menos 4 de x que se une con menos 4 de y. Entonces al unirlo se unirían más o menos en este punto, y aquí es donde colocamos el primer punto o la primera coordenada. La segunda coordenada me dice que es x menos 3 y y 0. Recordemos que cuando uno de los valores es 0, es decir, que se anula. Cuando uno de los valores dice que es 0, ese valor se anula y el punto se pone justo encima del valor que me quedó. Es decir, que si aquí y es 0, entonces y se anuló y el punto se coloca justamente encima del valor de x, que en este caso es menos 3. Entonces buscamos el menos 3 de x y como y está anulado, el punto se coloca justo encima del menos 3 de x. Y allí tendríamos el segundo punto. Luego vamos con el tercer punto que dice menos 2 de x con menos 2 de y. Por cierto, estos dos se unieron con unas líneas punteadas para nosotros saber dónde están quedando los puntos. El siguiente es menos 2 de x con menos 2 de y. Buscamos menos 2 de x y lo unimos con el menos 2 de y y deberían unirse más o menos aquí. Menos 2 de x, menos 2 de y se unirían aquí más o menos. Entonces nosotros trazamos líneas punteadas que salgan desde ambos y donde se cruzan, allí dibujamos el punto que nos están pidiendo. Luego buscamos menos 1 de x menos 4 de y. Menos 1 de x menos 4 de y. Entonces, ¿dónde se unirían ellos? Más o menos acá. Menos 1 de x menos 4 de y se unirían más o menos acá. Y aquí tendríamos el cuarto punto. Quinto punto. Tenemos este que está acá. 0 de x y 0 de y. Cuando ocurre esta particularidad, que son 0 de x y 0 de y, este es el punto central del plano cartesiano, es decir, el punto donde se cruzan ambos ejes. Eso solamente pasa cuando los dos son ceros. Cuando el valor de x es 0 y el valor de y también es 0, están hablando del punto central de todo el plano cartesiano. Ahora, si uno solo es 0 y otro tiene otro valor distinto a 0, entonces el punto se coloca en el valor distinto de 0. Ya que tenemos este, que fue el centro del plano cartesiano, entonces vamos con este, que es 1 de x, 16 de y. 1 de x, como lo pueden ver acá, y 16 de y que está por acá arriba. Entonces sería 1 de x con 16 de y que está justamente acá. Entonces esto se uniría con una línea punteada que iría hacia arriba hasta llegar al 16, que es donde se cruzan. Y donde se cruzan, en ese punto es donde está el 1 de x y 16 de y. Y por último está el 2 de x con 50 de y. Ese está todavía mucho más lejos. Como pueden ver, este llega hasta 22. Se llega todavía mucho más lejos, pero ya sabemos que va hacia arriba. Entonces, como no lo puedo graficar porque mi plano cartesiano
no llegan los valores de y hasta el punto 50 de y. Entonces con estos puntos ya yo puedo graficar mi función cúbica. Simplemente lo que tengo que hacer es unir los puntos desde izquierda a derecha. Los primeros puntos que tengo, en este caso son estos dos, los voy uniendo. Cuando yo uno estos puntos, me daría algo así. Uno este, luego uno estos tres, luego este, y por último este otro punto. Al unir los puntos, recordemos que este se sigue extendiendo hacia arriba, porque esta es una función cúbica y las funciones cúbicas tienen la característica de que son infinitas. Nosotros apenas estamos calculando algunos de sus puntos, más no todos. Y esta función se extiende infinitamente. Lo mismo en esta parte de acá abajo. Entonces, ya sabiendo eso, sabremos que la gráfica nos dio como se esperaba. Recuerden que ustedes debieron haber investigado cómo es el tipo de gráfica que tiene una función cúbica. Y como pueden ver, es una curva. Claro, como uno lo hace con regla, como uno une los puntos con regla, entonces se ve pues así muy lineal. Pero esa es una curva que en este caso empieza desde abajo, de izquierda a derecha. Desde la izquierda empieza desde abajo y en la derecha termina hacia arriba. Y entonces ya de ahí se pueden seguir viendo los siguientes puntos que hay que hallar en el estudio completo. Ya tenemos la gráfica, hemos cumplido con el primer punto y esta es la gráfica que nosotros tenemos acá. Entonces, el segundo ítem es decir si es creciente o decreciente. Según lo que ustedes ya debieron haber investigado, una gráfica de función cúbica es creciente cuando va subiendo de izquierda a derecha. Y como pueden ver, de izquierda a derecha, él va subiendo. Toma la curva, pero sigue subiendo de izquierda a derecha. Empieza desde abajo en la izquierda y termina arriba en la derecha. Si va en ese orden, que es desde abajo en la izquierda y termina arriba en la derecha, es decir, que va subiendo, la gráfica se dice que es creciente. En este caso es creciente. Entonces ya hemos hallado la gráfica y ya hemos dicho si es creciente o decreciente. Esta es la gráfica y ya hemos dicho que es creciente porque va en ascenso de izquierda a derecha. Ahora, lo que viene ahora es punto de corte en X. Ya que hemos hecho todos esos cálculos, entonces ahora vamos con los de punto de corte. En este caso, el primero que nos piden es el punto de corte en Y. Entonces, el primero que voy a calcular, punto de corte en Y, es el primero que voy a calcular. Entonces, coloco acá punto de corte en Y. En Y siempre va a haber un solo punto de corte. Y ese se calcula del mismo modo en que calculamos los valores de los puntos de la tabla de valores. Pero en este caso, para hallar el punto de corte en Y, simplemente tengo que igualar todas las X a 0. Es decir que X es igual a 0. Entonces, si X es igual a 0, me genera inmediatamente el valor de punto de corte en Y.
tengo que convertir todas las x en 0 para que me dé el valor de y del punto de corte. Entonces, si x es igual a 0, decimos entonces que el valor de y parte desde esa premisa. Entonces, todos los valores de x, que en este caso serían x3 más 6x2 más 9x más 0, es la función inicial, y lo que tengo que hacer es convertir todas las x en 0. Para hallar el punto de corte en y, tengo que convertir todas las x en 0. Entonces, lo hacemos. Aquí sería, en este caso, esta que sería la primera x la convertimos en 0, la segunda x, que es esta, la convertimos en 0 también, la tercera x, que es esta, la convertimos en 0, y por último colocamos el 0 que ya estaba ahí. Entonces, al resolver esto me va a dar 0, porque el 0 elevado a la 3 es 0 por 0 por 0, y eso me va a dar 0 inmediato. Es decir, que el primer término se anula. El segundo también se anula. ¿Por qué? Porque aquí es 0 elevado a la 2, y 0 elevado a la 2 es 0 por 0. Eso me da 0 como resultado aquí, y 0 por 6 me va a dar 0, por lo cual que este término también se anula. Y este también me va a dar 0, porque 9 por 0 me va a dar 0. Es decir, que lo único que me está quedando es el término independiente, que casualmente también es 0. El único que me quedó fue el término independiente, por lo cual el punto de corte en x, para hallarlo tengo que convertir el punto de corte en y, para hallarlo tengo que convertir todas las x en 0. Al convertir todas las x en 0, me genera el resultado de la y igual a 0. Es decir, que me da el siguiente par ordenado, que es 0 de x, 0 de y. Y como pueden ver, el punto de corte en y también es visible en la gráfica. Este punto de corte en y está aquí en la gráfica, que es el punto en donde la gráfica toca al eje vertical. El eje vertical es tocado por la gráfica en el punto 0,0, que es el centro de todo el plano cartesiano. Entonces allí ya nosotros habríamos hallado los puntos de corte en y. Ahora vamos con el que es los puntos de corte en x. Entonces vamos con puntos de corte en x. Los puntos de corte en x, de manera analítica, es decir, sacando cuentas, se pueden hallar usando una técnica que se llama Ruffini o factorización por Ruffini. Pero ese es un tema que ustedes van a ver en quinto año. Ese tema no es de este año de bachillerato, no es de cuarto año. Por lo cual no vamos a usar el tema de Ruffini para hallar esos puntos de corte. Sin embargo, los puntos de corte en x, por lo general, son 3. En este caso, ¿por qué son 3? Porque el máximo exponente de nuestra función, como la podemos ver acá, el máximo exponente de nuestra función cúbica es 3, por lo cual debe tener máximo 3 puntos de corte en x. Puede tener un solo punto de corte, puede tener 2 puntos de corte, o puede tener máximo 3 puntos de corte con el eje x, es decir, con el eje horizontal. Y como no los vamos a calcular, entonces simplemente los vamos a ver en la gráfica. Vamos a la gráfica nuevamente y nos damos cuenta que la gráfica, esta gráfica, toca al eje x, que es el eje horizontal, toca al eje x en 2 puntos, en este
que está acá, y en este punto. Es decir, que la gráfica, que es esta curva, toca a el eje horizontal en el valor de x menos 3 y en el valor de x 0. Por lo cual yo simplemente concluyo en este caso que, como lo dije en la gráfica, los puntos de corte son en el punto de x igual a 0 y en el punto de x igual a menos 3. Y allí entonces tendríamos hallado de forma visual los puntos de corte en X. Como pueden ver, lo volvemos a ver acá, tenemos que la gráfica toca al eje horizontal, que es el de las X, en el punto menos 3 y en el punto 0. Por esa razón es que acá colocamos que los puntos de corte son en el punto de x0 y en el punto de x menos 3. Ya tenemos entonces gráfica, ya dijimos si es creciente o decreciente, ya hallamos el punto de corte en Y, ya hallamos los puntos de corte en X por observación, y ya lo único que nos falta es decir cuál es el dominio y cuál es el rango. El dominio para la función dominio. El dominio, como ya nosotros lo hemos trabajado, son todos los valores de x que la función está usando. Y casualmente, para no complicarnos tanto, el dominio de esta función son todos los números reales. Eso tiene su justificación del mismo modo en que lo explicamos. Todos los valores de x se están usando en la función. Pero no se complique, simplemente en toda función cúbica el dominio son todos los reales. En una función cúbica, repito, el dominio siempre son todos los números reales en una función cúbica. Y el rango tampoco se complique, el rango también son todos los números reales. Entonces simplemente usted escribe rango de la función son todos los números reales. Y allí usted ya tendría hallado lo que es el estudio completo de la función cúbica que se les dio. En este caso, este es un ejemplo, o es el primer ejemplo, en donde usted tiene una función cúbica creciente.